Hola chicos, en este video vamos a ver lo que son las vías extratesticulares y las glándulas anexas del sistema reproductor masculino. En el video anterior ustedes llegaron hasta aquí, hasta epidídimo. Entonces en este video vamos a ver lo que es el conducto deferente, ¿sí?, que atraviesa el canal inguinal por acá arriba y va hacia posterior de la vejiga y se devuelve para llegar aquí a lo que es, o más bien desembocar en la uretra prostática. Antes de hacer esto, ese conducto deferente, si lo vemos en esta vista, observamos que estos tubitos que están aquí vendrían siendo los uréteres y el conducto deferente pasa por acá, por detrás del uréter que está aquí, y sufre como un ensanchamiento. Entonces esta es la ampolla del conducto deferente, que también vamos a ver sus características histológicas, y que después conforma el conducto eyaculador, que también vamos a revisar sus características. Aquí al lado tenemos lo que es la vesícula seminal, cuyo conducto va a llegar aquí al conducto eyaculador, y pues esto va a desembocar ya en la uretra que vieron en el tema de vías urinarias, aquí en la uretra prostática como glándulas anexas. Entonces vamos a ver la próstata y las glándulas bulbouretrales, que las vemos mejor de nuevo en esta vista lateral. Están aquí por detrás, hacia posterior y por debajo de la próstata. Y finalmente vamos a terminar este video hablando de lo que es el pene, con sus generalidades histológicas. Bueno, en el conducto deferente vamos a encontrar que la mucosa, que es de forma irregular, que presenta estos pequeños pliegues, está conformado por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico con estereocilios. Tal vez estos estereocilios no son tan altos como los que ustedes veían en epidídimo. Por debajo de este epitelio entonces van a encontrar una lámina propia delgada, ¿sí?, no es tan amplia, se ve, digamos, relativamente densa, y por debajo de esta inicia lo que es la túnica muscular. Esta túnica muscular está conformada por 3 capas. Las 3 capas entonces de esta túnica muscular va a ser una longitudinal interna, una circular media y una longitudinal externa. Aquí vemos las 3 disposiciones de esta túnica muscular, que por supuesto es músculo liso. Debajo de esta túnica muscular entonces encontramos lo que es la túnica adventicia. Pues vamos a encontrar igual vasos sanguíneos, tejido adiposo, y pues está constituida por un tejido conectivo moderadamente denso. Como les mencioné anteriormente, entonces este conducto deferente va a sufrir como un engrosamiento, y este engrosamiento corresponde a lo que es la ampolla o ampolla del conducto deferente. Es el extremo dilatado de este conducto, y en conjunto con lo que son las vesículas o el conducto de la vesícula seminal van a formar el conducto eyaculador. En la ampolla pues vamos a encontrar que la luz es supremamente irregular, es muy irregular. El epitelio que la reviste es un epitelio cilíndrico simple, con de pronto algunas células se les ven esos estereocilios, y vamos a encontrar igualmente la lámina propia pequeña o escasa, por decirlo así, y las 3 disposiciones de la muscular que veíamos en el conducto deferente,
y por debajo de esta, o pues profundo a esta, encontramos la adventicia. Ahora, en esta gráfica entonces vemos lo que les mencionaba, el conducto deferente con su ensanchamiento que conforma la ampolla, que va, digamos, aquí a desembocar y a formar en conjunto con lo que es la vesícula seminal, el conducto eyaculador. Vamos a tener, pues, por supuesto, uno del lado derecho, otro del lado izquierdo, y estos van a ingresar a lo que sería el tejido fibromuscular de la próstata. Y entonces, cuando analizamos pues la histología de este conducto eyaculador, observamos que está revestido por un epitelio cilíndrico simple, puede ser pseudoestratificado. Aquí, entonces, como se inserta en ese tejido fibromuscular, entonces ya no vemos las túnicas musculares que se observaban en la ampolla del conducto deferente. Aquí observamos como un corte longitudinal de ese conducto eyaculador. Aquí se ve pues un epitelio que está un poquito feo en algunas partes. Aquí se ve un poco cilíndrico simple, aquí se ve un poquito más como hacia cúbico simple. Y vemos que no se observa túnica muscular, sino se ve una mezcla entre fibras musculares lisas y tejido conectivo denso. Bueno, con eso terminaríamos lo que es el conducto deferente, el conducto eyaculador, y entonces hablamos de lo que son las glándulas accesorias. Aquí entonces vamos a hablar de la vesícula seminal, de la próstata y de las glándulas bulbouretrales. La vesícula seminal entonces la observamos aquí. El epitelio que recubre esta vesícula es un epitelio cilíndrico simple, o puede ser también pseudoestratificado. Es una mucosa con unos pliegues que se anastomosan, o sea, es bastante, ¿cómo se podría decir? Como si estuviese enrollada. Entonces, en un corte uno observa como si hubiesen varias luces, ¿sí? Pero en realidad, pues todo esto está anastomosado. La lámina propia pues es delgada también, aquí se ven algunas porciones de lámina propia, y es rica en fibra elástica. Y vamos a encontrar una muscular dispuesta en dos capas, una circular interna y una longitudinal externa. Aquí se observa mejor circular interna, que sería toda esta de acá. Entonces circular, y hacia acá en la parte de afuera una longitudinal externa, y adicionalmente está rodeada por una cápsula de tejido conectivo denso. Bueno, la función de la vesícula seminal es pues secretar un material viscoso donde encontramos fructosa, prostaglandinas, ácido ascórbico, flavinas, y esta producción está bajo el control de la testosterona, corresponde entre el 60 al 70% de lo que se eyacula. Esta pues va a contribuir a coagular el semen, a regular la movilidad espermática y a suprimir, bueno, participa en la supresión de la respuesta inmune en el tracto genital femenino. Ahora vamos a hablar un poquito de la próstata. La próstata pues es una glándula bastante grande, con una organización, digamos, más o menos compleja, en unas capas concéntricas relacionadas con la ubicación de la uretra prostática, que es esta luz que vemos aquí en forma de U. El estroma de la próstata es un tejido fibromuscular, que era lo que habíamos visto en los conductos eyaculadores que llegaban aquí al estroma de la próstata. Entonces va a ser una mezcla de fibras musculares lisas con tejido conectivo denso y regular.
La próstata está rodeada por una cápsula de tejido conectivo denso y mezcla pues de músculo liso, y pues digamos que se van a formar como unos septos que dividen al órgano en lobulillos, aunque pues en realidad eso no es como tan evidente, ¿sí? Y la organización de esta glándula está dada más que todo en capas. Entonces vamos a mirar aquí en esta gráfica, nos muestran aquí en el centro lo que sería la uretra prostática. Alrededor de esta vendría una primera capa, que es como una capa o una zona que la llaman mucosa. Aquí encontraríamos las glándulas mucosas. Esta zona ocupa más o menos el 25% de la próstata. Hacia la parte posterior principalmente se ve la zona de transición. En esta zona es donde van a llegar los conductos eyaculadores, y aquí tendríamos las glándulas submucosas. Y el resto de la próstata va a estar ocupada por la zona periférica, que ocupa alrededor del 70% de esta glándula. Hacia la parte anterior, en algunas regiones se puede ver el músculo de la esfínter, y entonces se coloca una zona como zona del esfínter. ¿Listo? Entonces, como observamos aquí, pues dependiendo de la zona es que se clasifican pues esas glándulas. Esa clasificación nosotros no la vamos a diferenciar en la parte práctica, entonces hablamos pues no más de las glándulas prostáticas, el estroma fibromuscular, la uretra prostática que ustedes ya reconocen. Adicional a esto, entonces pues es importante conocer que esta cantidad de glándulas que encontramos en la próstata pues son glándulas tubuloalveolares compuestas. Su epitelio varía en altura, y eso va a depender pues del control hormonal dado por la testosterona, y entonces es un epitelio que va a variar de cúbico simple a cilíndrico simple o un cilíndrico pseudoestratificado, ¿sí? Y de todas maneras, digamos, todo lo que hemos visto de estas vías es que la morfología y el espesor de ese epitelio pues está controlado o regulado por esa testosterona. Los conductos de esta glándula, que pues son de un epitelio cilíndrico simple, tampoco pues es el objetivo identificarlos aquí en la práctica. El tipo de secreción de la glándula prostática, pues bueno, más que el tipo va a ser el mecanismo de secreción, es apocrino o merocrino, y pues las secreciones pues van a estar compuestas por enzimas proteolíticas, fosfatasas ácidas, fibrolisina, ácido nítrico y lípidos. Además, en el interior o en la luz de estas glándulas es posible detectar estas estructuras, que en algunas preparaciones se ven como rosadas, en otras se ven más basófilas, ¿sí? Pero son estructuras redondas que se llaman cuerpos amiláceos. Estos cuerpos amiláceos pues corresponden a glicoproteínas calcificadas y pueden aparecer en el semen. Ahora seguimos con las glándulas vulvouretrales. Estas glándulas son tubuloalveolares compuestas también. Ellas pasan, digamos que cuando se pasa, la uretra, aquí en el diafragma urogenital, es donde va a llegar a esa porción lo que es ese conducto de las glándulas vulvouretrales, y eso marca el inicio de la uretra peneana, o sea, a partir del ingreso pues, o como se diría, de la apertura de ese conducto de la glándula vulvouretral sobre la uretra, es que se da el inicio de la uretra peneana. Las características de esta glándula en realidad pues son muy similares a las de la próstata. También está bajo el control de la testosterona. Su secreción pues vamos a encontrar en ella galactosamina, ácido siálico y ácido galacturónico,
y su liberación pues depende o está dada gracias al estímulo sexual. Finalmente, entonces vamos a describir las generalidades histológicas del pene. En el pene entonces podríamos diferenciar unas túnicas o capas. Si nos vamos desde la parte más externa hacia el interior, entonces tenemos la piel, por supuesto, recubriendo la superficie externa del pene. Debajo de la piel tendríamos lo que es la fascia superficial. En esa fascia superficial pues encontramos lo que son las venas o vasos dorsales superficiales. Luego vendría lo que es la fascia profunda, ¿sí? En esta fascia profunda encontraríamos los vasos dorsales profundos. Y bueno, todo esto va, digamos, esas fascias pues van rodeando de forma concéntrica el pene. Y debajo de la fascia profunda entonces tendríamos la túnica albugínea. Esta túnica albugínea rodea lo que son los 3 cilindros de tejido eréctil que constituyen el pene. Entonces están 2 de ellos que son los cuerpos cavernosos, que en medio de ellos, o sea, cada uno está rodeado por túnica albugínea. Y el tercero de estos cilindros es el cuerpo esponjoso. Y en el interior del cuerpo esponjoso es que ubicamos la uretra peneana. Miramos aquí un poquito a mayor aumento. Miren que hacia acá hay como un pliegue de la piel. Esto lo más seguro es que corresponde al prepucio, ¿sí? Por debajo de eso entonces estaría la fascia superficial, luego la fascia profunda donde encontramos estos grandes vasos aquí rodeando todo esto, y luego la túnica albugínea que es más prominente alrededor de los cuerpos cavernosos. Aquí tenemos cada uno de los cuerpos cavernosos y este de acá vendría siendo el cuerpo esponjoso que alberga la uretra peneana, la porción peneana de la uretra. En esta otra imagen se puede observar cómo hay un aumento de lo que es el cuerpo esponjoso, y esto va a estar relacionado al sitio donde se haga el corte del pene. ¿Cómo así? Pues si miramos aquí la longitud, aquí un pedacito de este gráfico nos está mostrando como la parte más distal del pene, y entonces si hacemos un corte a este nivel encontramos un cilindro totalmente rodeado por piel, que vendría siendo como esa placa que miramos anteriormente, que estaba aquí totalmente rodeada por piel en su parte externa. Encontramos los 2 cuerpos cavernosos y un pequeño cuerpo esponjoso. Luego, si miramos en esta placa, que está hecha más o menos a este nivel, entonces ya se observa en el corte un pedazo de prepucio, que en esta gráfica vendría siendo este pliegue que vemos acá. Y también se puede observar, bueno, aunque en este corte no se ve, pero aquí en la imagen sí está más claro, que el cuerpo, digamos que hay con una porción superior que se llama del glande, que es como, digamos, referente a la porción esponjosa. Si tiene una constitución similar aquí a lo que es el cuerpo esponjoso. Entonces este cuerpo esponjoso va aumentando de tamaño, ¿sí? Él se dilata para formar lo que es la fosa navicular y el glande del pene. Entonces si nosotros seguimos haciendo cortes hacia la parte más distal, entonces vamos a observar un agrandamiento o un ensanchamiento de ese cuerpo esponjoso que va rodeando. Asimismo, los cuerpos cavernosos van disminuyendo de tamaño hasta que un corte hacia acá, como hacia el final, en la punta del pene, atravesando todo el glande, vamos a ver que está constituido por todo un gran cuerpo esponjoso que es el glande, y en el centro la uretra peneana. Bueno,
De todas maneras, digamos, la histología que nosotros revisamos aquí en la parte práctica pues está más, digamos, hacia estos niveles. Reconocemos lo que es la piel, reconocemos la túnica albuginea, los cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso y la uretra peneana, cuyo revestimiento y características histológicas pues ustedes ya vieron en el tema de vías urinarias. Bueno muchachos, eso es todo, espero que les haya sido de gran utilidad este video. De todas maneras pues estamos todas muy pendientes de las dudas e inquietudes que se generen respecto al tema.